Bueno, telegráfico porque tenemos todos ganas de marcharnos y 2 minutos para hacer lo que suelo hacer todos los años, que es el resumen por si alguien se ha despistado o se ha perdido algo o no ha podido estar en todas las sesiones, ¿no? Básicamente arrancábamos con un argumento y es que ha habido aproximadamente 6.000 europeos radicalizados y pegando tiros en Oriente Medio, y se calcula en una cifra tremendamente laxa entre 50 y 100.000 radicalizados en Europa, de tal suerte que estas jornadas se planteaban hacernos las preguntas sobre lo exógeno, sobre ese terrorismo global que quizás no nos hemos hecho durante años respecto de lo que ocurría dentro, ¿no? Es decir, estudiar, analizar por qué determinadas personas se radicalizan y, sobre todo, hacer valer de alguna manera nuestra experiencia, el conocimiento que por desgracia la situación nos ha obligado a tener en Euskadi para tratar de acercarnos a lo que está ocurriendo en términos, como les digo, mucho más globales. Se partía de la base de que los procesos de radicalización, mutatis mutandi, vienen a ser aproximadamente lo mismo y que es necesario tener un conocimiento para evitarlo en lo posible y revertirlo también en lo posible. Por supuesto, el punto de partida es que el fanático, el terrorista en absoluto es un loco y que sus actuaciones responden a unas determinadas lógicas. Y con estos arranques lo que hicimos fue tener una primera sesión, la inaugural de ayer y la sesión dedicada a la historia, donde básicamente se trataron de analizar a lo largo de la historia y sobre todo las expresiones de violencia que devenían precisamente del fanatismo, cuáles habían sido algunos de los factores, digamos, reincidentes o que identifican lo que ha sido esta actuación, ¿no? A cargo, como les señalo, de Florencio Domínguez, Eduardo González Calleja y yo mismo que les hablo aquí. La sesión de la tarde se centró precisamente en cuáles eran esos procesos de radicalización y fanatismo y vimos, a pesar de las magníficas explicaciones, la dificultad de tener un diagnóstico y una capacidad explicativa global. Es decir, como se señalaba, hay diferentes grandes corrientes explicativas a este respecto. Había una pregunta que nos planteaba Musa Bureba muy interesante: hasta qué punto, cuando hablamos, por ejemplo, de la radicalización islamista, hasta qué punto estamos hablando de radicalización del Islam o islamización de la radicalización, porque son dos cuestiones realmente diferentes en el tratamiento, ¿no? y que creo que se planteaba de una manera muy, muy inteligente, ¿no? Duda profunda también acerca una duda profunda sobre la naturaleza de la fanatización, que sin embargo no era la misma con respecto al conocimiento de la construcción social y psicológica del fanático. En ese sentido sí que, digamos que esas ciencias sociales, la psicología y la psiquiatría, sí que habían sido capaces de desarrollar determinado tipo de pautas, como nos expusieron los colegas, los profesores Elisa Gárate y Moyano, ¿no? En la sesión doble que hemos tenido esta mañana, básicamente, lo han escuchado, hemos estado hablando en la primera de ellas de algunos aspectos sobre cómo se radicalizó aquella juventud de los años 60, 70 y cómo sigue habiendo rescoldos de radicalización todavía en la Euskadi del 2017, ¿no? Se han manifestado ahí dos lecturas un tanto diferentes, una lectura mucho más preocupada por determinado tipo de manifestaciones, que es la que expresaba Jesús Prieto, y por el contrario una posición mucho más menos agónica, quizás menos preocupada en ese, preocupada, lo he dicho mal, menos exagerada quizás, un poco insistiendo, lo decía Ander Gurruchaga, en que no había que confundir la parte con el todo, no había que confundir determinadas manifestaciones que le entendía más o menos puntuales con el hecho de que en nuestra juventud, igual que el resto de la juventud española, por no irnos más lejos, es una juventud auténticamente posmoderna y que es una minoría la que está, digamos, intoxicada o saturada por estos problemas de la identidad. En cualquier caso, sí que nos planteaba, más allá de un debate que ha sido tremendamente interesante, sí que nos planteaba Gurruchaga una cuestión, y es que la generación joven de estos momentos, esa generación que tiene una veintena de años, es la que va a cerrar nuestro conflicto. Pero lo que no nos ha explicado es cómo lo va a cerrar. Es decir, ha sido un asunto interesante que ha quedado sobre la mesa, porque yo creo que ni siquiera el debate posterior ha conseguido cerrarlo, ¿no? Es decir, después de que hacemos una descripción de lo light que son algunos de los argumentos de la posmodernidad, tratar de con esos instrumentos resolver
el cuestionamiento de un asunto de la modernidad y hasta qué punto las cosas se pueden dar un vuelco por la vía de la violencia es un acertijo realmente complicado. Pero bueno, oye, doctores tiene la existencia humana y por algún sitio saldremos, ¿no? Y por último, hemos cerrado la última sesión de esta mañana pues con la pregunta de siempre, ¿no? El qué hacer, que normalmente nunca acabamos sabiendo qué hacer, ¿no? Pero hemos sido mucho más humildes y mucho más pragmáticos y lo que se han planteado es simplemente con mayúsculas, no con comillas, el conocimiento de algunas prácticas en nuestro terreno, en el paisito, ¿no? Y prácticas precisamente en terrenos más amplios, como es en España o en el ámbito europeo, para tratar de actuar precisamente, como les digo, sobre estos aspectos de la fanatización o de la radicalización, como queramos llamarlo, ¿no? Se ha apuntado, y es muy interesante, cosas que hacer, pero también cosas que no hacer, ¿eh? A veces es importante no confundirse y no llevar a cabo actuaciones y políticas que lo que acaban es criminalizando de alguna manera a los jóvenes, a los estudiantes y complicando el asunto todavía mucho más, ¿no? Se ha señalado la importancia de que sea la sociedad civil la que intervenga en todo esto, pero se ha señalado también la importancia, en el caso vasco, de que sean las instituciones las que tengan claro que si la sociedad quiere hacer borrón y cuenta nueva, son las instituciones las que siguen teniendo un compromiso de que aquí se mantenga la memoria, la dignidad de las víctimas, etcétera, etcétera, ¿no? Y se han hecho un histórico relativamente contradictorio. A Inchan le ha tocado el histórico del Gobierno, luego tiene que ser una visión positiva, como corresponde, y a Jesús le ha correspondido una visión un poco más crítica, como de alguien que ahora no está en el Gobierno, vamos a decirlo de una manera delicada, a la altura del vermú, ¿no? de un viernes, ¿no? Yo creo que ha sido un par de jornadas realmente interesantes desde el punto de vista de los organizadores. Yo creo que cumple con muchísimos creces las intenciones que teníamos de partida. Yo les agradecería enormemente a todos los que han asistido, que por suerte este año pues ha sido un número muy crecido con respecto a las ediciones anteriores, y por supuesto a todas las personas que han intervenido desde esta mesa o desde el otro lado de la mesa con intervenciones y preguntas. Pues yo creo que ha sido tremendamente extraordinario. Como siempre haremos la publicación de estas jornadas y les invito al año que viene, ¿no? Hemos concluido que siempre habrá fanatismo y fanáticos, pero que es conveniente conocer e intervenir estos procesos para que en todo caso hagan el menor daño posible. Y terminamos. Y adelante, tú cierras. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Magistral, como siempre. Me toca a mí ahora, en nombre de la Fundación, pues también cerrar, y lo quiero hacer con un profundo agradecimiento. Agradecimiento, por supuesto, a los ponentes, cuyas aportaciones nos han enriquecido notablemente. También al Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda, que ha colaborado y acompañado a la Fundación durante mucho tiempo en este camino. Pero sobre todo quiero agradecer a todas las personas asistentes por su tiempo, su disponibilidad, por seguir confiando en la Fundación, ¿no? Es vuestra asistencia la que da sentido a estas jornadas. El contenido como tal se podía difundir mediante una publicación, pero eso no permitiría la riqueza que alcanzamos aquí, este diálogo, esta reflexión conjunta, este intercambio, la apertura mental a ideas nuevas y a veces también sacudidas a nuestros propios prejuicios, a nuestro contenido islamófobo, por ejemplo. Y bien, y es todo esto lo que se persigue con estos seminarios de la Fundación, que bueno, este ya es el 15º y que constituye una actividad fundamental para promover los objetivos básicos de la Fundación Fernando Buesa. En anteriores ocasiones, como sabéis, pues el seminario, la reflexión se ha centrado pues sobre todo en la construcción de una convivencia democrática. Hemos reflexionado en qué estaba haciendo la sociedad, qué respuesta daba, qué compromiso tiene que tener en esta etapa en la que ya han callado las armas, y cuando tenemos que decidir de una forma plural y democrática, pues eso, hacia dónde y cómo avanzar. Otros años también hemos reflexionado sobre la deslegitimación de la violencia y sobre todo en el necesario reconocimiento de las víctimas, ¿no? Como el año pasado, pues todas iguales, todas diferentes. La publicación está a vuestra disposición por si alguien todavía no la ha recogido. Distintos temas, pero siempre con el mismo enfoque, siempre tratando de construir futuro, de avanzar, pero como los buenos conductores mirando con frecuencia al retrovisor.
Es importante saber de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta aquí y de alguna forma cómo nos ha pasado lo que nos ha pasado y por qué, ¿no? Con este sentido, con esta orientación, este año nos hemos fijado la atención pues eso, en los victimarios, en el perpetrador, en el asesino, en quien da el paso al acto violento, porque solo conociendo ese proceso podemos de alguna forma responder y prevenir con eficacia. El tema del seminario lo decidimos bastante antes de verano, pero lamentablemente los hechos de este verano, en concreto también los atentados de Barcelona y Cambrils, nos han confirmado el acierto del enfoque, porque nos ha golpeado con fuerza la pregunta de cómo puede ser. ¿Cómo puede ser que chavales aparentemente, hoy hemos aprendido que solo aparentemente integrados, chavales que juegan al fútbol con nuestros hijos y que se comportan pues aparentemente exactamente del mismo modo, cómo han podido dar el paso y causar esa matanza, ¿no? Creo que este interrogante es muy fuerte y a veces nos da ganas pues de sacar la varita mágica y responder pues eso, subiendo las penas al terrorismo o poniendo vigilantes en las escuelas, ¿no? Convirtiendo en eso a los maestros. No es eso, necesitamos comprender, sobre todo, insisto, para prevenir. No se trata de comprender para justificar en absoluto. Se ha repetido muchas veces que por mucho que haya un contexto o muchos factores que favorezcan esa fanatización, siempre hay una decisión estrictamente individual y plenamente responsable en el acto de apretar el gatillo. Entonces se trata de entender para tratar de que no vuelva a repetirse, ¿no? Evidentemente, lo ha explicado muy bien Antonio y todos los ponentes, hay muchísimas diferencias entre los distintos fenómenos terroristas y violentos y en los distintos procesos de radicalización. También hay puntos comunes y sobre todo hay formas de abordaje y de análisis que nos pueden servir para todos ellos. Pero fijándonos un poco en esas diferencias, a mí me gustaría poner en común muy brevemente una intuición que yo tengo y quizá no compartáis, pero creo que una de las características específicas de la fanatización violenta que hemos vivido aquí en Euskadi fue que no existían a priori identidades ni religiosas ni culturales, no existían identidades opuestas, no había dos comunidades enfrentadas. Y eso de alguna forma hace que sea menos evidente o que sea más difícil la construcción del otro, ¿no? Del enemigo al que se le va a negar la condición humana. Para construir a ese otro, a ese diferente, a ese enemigo, hay que hacerlo mediante la invención de mitos o de la adhesión o no, o el enfrentamiento a un proyecto político totalitario. Por eso, porque no era tan evidente quién era el enemigo, creo que ha cuajado tanto últimamente la idea del conflicto, ¿no? La existencia de dos bandos enfrentados. Es una idea consoladora y que de alguna forma facilita explicaciones. La pena es que sea falsa, ¿no? Y yo creo que es absolutamente, vamos, que es falsa. No existían dos bandos. Porque creo que una de las características de lo que nos ha pasado aquí, una de las características más terribles del terrorismo vasco, es que lo mismo que cualquiera podía ser víctima, y especialmente en la última fase con la famosa socialización del sufrimiento, también cualquiera podía convertirse en asesino o en colaborador o en protector de los asesinos. Cualquiera. Y es que creo que los fanáticos, los violentos, no son muy diferentes del resto, por lo menos no nacen con esas diferencias, ¿no? Por eso es tan imprescindible profundizar, analizar, investigar sobre el proceso, sobre los factores, sobre la coyuntura y los catalizadores que pueden llevar a una persona a radicalizarse de esa forma hasta llegar a matar o morir, ¿no? En ese intento. Y esto es lo que creo que hemos intentado hacer en este seminario, porque con otros mitos, con otras ideologías, pues esa fanatización sigue siendo lamentablemente muy posible. Bueno, por dar un toque de optimismo, creo que con la propia celebración del seminario hemos conseguido algo, porque hemos contribuido a difundir el diálogo, la reflexión, a resaltar el valor de la palabra. Y creo que esto es un mérito en un momento en que no está de moda el pensamiento complejo, ¿no? Se impone el pensamiento, pues eso, simple, dicotómico, en blancos y negros, de buenos y malos,
Y eso no solo está entre los fanáticos, está absolutamente difundido en las redes sociales, ¿no? Y lo de me gusta, no me gusta es muy significativo, pero está también en la vida social e incluso en nuestros líderes. El victimismo y la convicción absoluta de que la responsabilidad es totalmente del otro, lo que se ha llamado la tentación de la inocencia, creo que de alguna forma está impregnando y, por así decir, sustituyendo al diálogo, el debate y, de alguna forma, también a la política. Creo que con este seminario hemos puesto un granito de arena para avanzar hacia esa necesaria racionalidad en el debate y hacia la construcción de una convivencia plural y democrática. Esperemos que sea un pequeño paso para no solo responsabilizar a las instituciones, que también, sino, como nos han pedido hoy, pues, movilizar a la sociedad civil y establecer redes. Esperemos que sea así y felicitémonos por ello. Es que ricasco.